Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice este versículo: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La última vez, 2 veces hemos tratado de hablar de este versículo y se han presentado obstáculos. Entonces, la primera vez el obstáculo era porque iba a estar 3 días sin conexión. Pero aún así, como sabía que estaba en desplazamiento, pensé, todavía se puede hacer, aunque era muy tarde. Empezamos a las 9:05 esa vez, y esta vez son ya las 9:04. Esa vez a las 9:05 no habíamos empezado, pero íbamos en desplazamiento y estaba lloviendo, las condiciones no eran óptimas, empecé a sentir como resequedad, como problemas así en la voz. Y curiosamente, como por el aire acondicionado, los vidrios se empañaban, tocaba usar el aire acondicionado. Pero es lo peor cuando una persona está a punto de quedarse afónica, el colocarle aire acondicionado. Pero gracias a Dios, todo volvió a la normalidad. No sé si notan mi voz un poquito rara, de pronto 100% a la normalidad, ¿no? Pero gracias a Dios ya estamos volviendo a la normalidad. Entonces, este versículo habla de las túnicas de pieles. Y sabemos, ya la gran mayoría sabe qué son las túnicas de pieles, pero hay una minoría que no sabe. Entonces, cuando habíamos mirado qué hizo el hombre para solucionar el problema del pecado, Dios dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Dios dijo así. Pero resulta que él comió y dice que fueron abiertos los ojos y él se vio desnudo. Cuando habíamos mirado unos versículos antes, es más, el último versículo del capítulo 2, el versículo 25 del capítulo 2, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero en el momento que comieron de ese fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos lo que hicieron fue verse desnudos. Y en el momento que se vieron desnudos, en ese momento ya ellos como se avergonzaron. Ahí sí se escondieron, se empezaron a esconder de Dios. Y Dios les tuvo que hacer preguntas. Pero ¿qué fue lo primero que ellos hicieron cuando ellos comieron y fueron abiertos sus ojos? ¿En qué sentido fueron abiertos sus ojos? La ciencia del bien y del mal únicamente le pertenece a Dios. Satanás les dijo: el día que comas de ese árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás quiso poner el corazón de él mismo en el hombre, porque el corazón de él, ¿cuál era? Ser igual a Dios. Él quiso ser igual a Dios. ¿Por qué fue echado del cielo ese ángel que fue hecho tan hermoso, de una manera tan hermosa? Fue echado del cielo porque él quiso ser igual a Dios. Cuando hay un reino, en el reino, ¿cuántos reyes hay? Un rey, ¿cierto? Y si alguien quiere ser rey, ¿qué toca hacer con ese rey? Toca matarlo. La única forma de que ese rey deje de ser rey es que muera. Entonces Satanás quiso ser rey. ¿Qué significa? Quiso ocupar el lugar de Dios. O sea que ¿qué necesitaba? Matar a Dios. ¿Sí? Por ahí hay una película que se llama Dios no está muerto. La sacaron, Dios no está muerto. Tiene muy buena intención y muy buena argumentación. Incluso en este perfil de TikTok tenemos un video con cortos de esa película que son muy muy buenos. Lo único malo es que esa doctrina, no sé qué doctrina es, pero ya lamentablemente también se ha mezclado. Tiene una parte que sí es bíblica, pero tiene cosas que no son bíblicas, o sea, cosas que son de las religiones modernas. Pero ya sabemos que las religiones modernas, lamentablemente guiados por la avaricia, se han alejado, se han corrompido totalmente. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y las personas por qué se han corrompido? ¿Por qué las religiones se han corrompido? Incluso religiones de gente que en algún momento fue fundado por un justo. Por ejemplo, la presbiteriana. En alguna época, la presbiteriana inició por un justo, alguien que recibió la salvación. Esa persona empezó a compartir el evangelio, su iglesia estaba llena de salvos, de justos, y esa iglesia era iglesia, delante de Dios iglesia. Pero murió el que la fundó. ¿Y qué pasó? No sé si han dado cuenta en el libro de Jueces, cada que un juez moría, apenas Dios levantaba un juez, pero apenas ese juez moría, entonces el pueblo, ¿a dónde volvía? Volvía otra vez a hacer cosas abominables delante de Dios, porque el corazón del ser humano tiende a eso. ¿Qué dice Génesis 6:5? Vio Jehová desde los cielos si había alguien, uno solo, que hiciera lo bueno. No había ni uno solo. De continuo, todo designio de los pensamientos del corazón
de continuo solamente el mal del ser humano. Entonces, el ser humano por naturaleza, si no está sujeto, si no está recibiendo la guía, inevitablemente va a volver a corromperse. ¿Y qué es corromperse? Ir detrás del dinero. Acuérdese que bíblicamente el otro Dios, no es que haya otro Dios, no, solo existe un Dios, pero el otro que quiso ser igual a Dios, Dios ¿cómo llama? Dios dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Imagínese, Dios, ¿a qué coloca? Como el corazón del ser humano está entre dos cosas. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando una persona pretende hacer dos cosas a la vez, no puede. Hace una o hace otra. Bueno, hoy vamos a mirar una historia. Una historia, les voy a contar una historia. Es una historia muy bonita. Es una historia que los va a hacer pensar en dónde están. ¿Sí? Cuando una persona se encuentra un mapa y el mapa es del tesoro, el mapa le indica cómo llegar al tesoro. Cuando una persona se encuentra el mapa, la persona pues está feliz. Aquí me dice que si yo llego a esta montaña que tiene 3 picos y luego de ahí salgo así, sí. Pero en un mapa hace falta algo. En un mapa hace falta, ¿dónde estoy yo? Si en ese mapa yo no me ubico, yo no sé dónde estoy, entonces ese mapa no me sirve para nada. Es como el mapa del centro comercial. Ustedes entran a centros comerciales, a outlets y ese tipo de centros grandísimos donde hay almacenes y casi siempre colocan un mapa grande. Y en ese mapa dicen, usted se encuentra aquí. Si de nada le sirve a uno el mapa y ver, sí, aquí queda tal almacén, aquí queda tal otro almacén, y al lado de tal almacén queda el almacén que yo necesito. Pero eso no me sirve de nada me sirve ese mapa si no me dicen dónde estoy yo. Cuando en el mapa dice usted está aquí, ahora sí ese mapa tiene sentido. Una persona, o sea que tengo que atravesar todo el centro comercial en diagonal para llegar al almacén que yo necesito. Entonces, la pregunta que Dios hizo cuando recién el hombre comió de ese árbol es, ¿dónde estás tú? Para que una persona sepa a dónde quiere llegar, la persona necesita saber dónde está. Entonces, les voy a contar la historia. Espero que a medida que les esté contando esta historia, ustedes, por favor, si pueden, tomen nota de la historia o escuchen atentamente. Porque a medida que les esté contando la historia, ahorita les voy a hacer preguntas. Entonces necesito que presten atención a esta historia para que cuando yo les haga preguntas pues me puedan contestar. Si no están atentos, pues cuando yo haga preguntas van a ver cómo otros contestan. Pero más importante es que ustedes reciban esta historia en el corazón. Esta historia los va a hacer pensar dónde están. En esta historia es de una isla. Había una isla que tenía, es una isla especial porque es una isla donde como no era reconocida en los radares, en los mapas cartográficos no aparecía registrada esa isla. Aparecía una isla cerquita, que era muy pequeñita, pero esa isla en especial no aparecía. Pero esa isla vivía una tribu de indígenas y ellos, rara vez alguien llegaba a esa isla. ¿Por qué? Por lo que les digo, esa isla era como misteriosa, algo especial esa isla. Entonces a esa isla cuando alguien llegaba como náufrago. O sea, cuando alguien, no sé, algún barco se rompía, era destruido, ya sea por una tormenta o porque se chocó o por lo que sea, y alguien sobrevivía, un náufrago llegaba a esa isla. Resulta que en un lapso de 30 años llegó un náufrago, otro náufrago y otro náufrago. Entonces, el último náufrago que llegó, él llegó agarrado de una tabla, pero él ya no tenía fuerzas, él inclusive estaba solamente apoyado en la tabla y flotando. Y cuando ya sintió tierra, entonces él terminó de caer en tierra, pero él ya no tenía fuerzas. Y los habitantes de esta isla lo recogieron y lo llevaron a donde estaban todos y le preguntaron, le dijeron, tú ahora eres rey de nosotros. Entonces él no entendía, le explicaron, le dieron agua dulce, porque él había tomado era agua salada, le dieron alimentos y le dijeron, tenemos acá una costumbre, todo el que llega a esta isla lo nombramos rey por un año. Entonces él no entendía, todavía estaba como consternado por todo lo que estaba sucediendo, como era algo como onírico, ¿sí? Como algo difícil de entender. Entonces él todavía estaba ahí los indígenas y él les empezó a hacer preguntas. Entonces les dijo, ¿y yo como rey qué haría? Entonces le dijeron, como usted es rey,
usted es el que nos dice a nosotros qué hacemos. Nosotros vamos a hacer lo que usted nos diga. Y él se quedó pensando y dijo, y antes de que yo hubiera llegado, llegó alguien más. Y dijeron, sí, hace 20 años vino otro náufrago. Y hace 10 años vino otro. Y ahora, 10 años después, llegó usted. Entonces le preguntaron, él les preguntó, ah, y cuando llegó el primero, ustedes hicieron lo mismo, también lo nombraron rey. Dijo, sí, no les digo que esa es la costumbre de nosotros, el que llega como náufrago lo hacemos rey por un año. Y dijo, bueno, y después de un año, ¿qué pasa? O sea, si solamente voy a ser rey por un año, ¿qué pasa después de ese año? Entonces él dijo, eh, le dijeron los indígenas, después de ese año usted tiene que irse de nuestra isla así como llegó. ¡Wow! Pues cuando le dieron a él esa noticia, él se aterró, ¿sí? Y dijo, pues está interesante lo que ustedes hacen, no los entiendo, pero me preocupa, me preocupa, ¿sí? Entonces, porque tengo que irme así como regresé, sí, tiene que irse, así como llegó, así tiene que irse. Entonces, y no hay excepción, y como yo soy rey no puedo cambiar, no, no hay excepción. Esa es la única regla que tenemos. Por un año va a ser rey, pero tiene que irse como llegó. Entonces él llegó y les preguntó, bueno, ¿y qué hizo el primer rey que ustedes tuvieron, el primer náufrago que llegó? ¿Él qué hizo durante ese año? Y le dijo, él nos hizo construir una casa muy hermosa. Esa casa que ve allá, esa casa hermosa la hizo construir él. Casi todo el año estuvimos construyendo esa casa. Y nos dijo que trajéramos todas las riquezas. Cuando ya se iba a cumplir su periodo, él dijo, traigan todas las riquezas que hayan en esta isla. Entonces nosotros le llevamos oro, plata, platino, le llevamos lo mejor, piedras preciosas, todo lo que teníamos nosotros se lo llevamos. Y él hizo una habitación y la llenó con todo eso. Y incluso nos hizo quitar los aretes, todas las cosas que nosotros usamos, todo se lo dimos a él porque él nos lo pidió. Y él era nuestro rey. ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, cuando él llegó igual que usted, así, en una tabla, agarrado de una tabla. Entonces, cuando terminó su periodo, nosotros lo despedimos. Él no se quería ir. Y él decía y gritaba, yo soy el rey de ustedes, ¿ustedes qué están haciendo? Y nosotros le decíamos, usted no es rey de nosotros, ya terminó su periodo, usted tiene que irse. Pero él estaba furioso. Él no nos preguntó como ustedes, como usted nos preguntó que qué iba a pasar después del año, él no nos preguntó. Pero entonces él tenía que irse, él tenía que irse, entonces nosotros tuvimos que llevarlo, lo tuvimos que alzar y llevar al mar y le tiramos su tabla y la tiramos y él trataba de devolverse y nosotros lo empujábamos hasta que él entonces como ya empezó a nadar ya, o sea, hasta que él pudo aceptar que ya se tenía que ir y se fue con su tabla. Como a los 3 días el cuerpo de él regresó flotando y nosotros lo enterramos. Y, o sea, él murió, sí, él murió. Él se regresó con su tabla, pero él murió. Y perdió mucho tiempo tratando de no irse de acá de la isla. Él se devolvía, nosotros lo empujábamos, pero él se devolvía así. Él perdió mucho tiempo en eso. Creo que ahí se le fue mucha energía. Por eso cuando él ya por fin decidió irse ya no tenía fuerza. Yo digo, uy, terrible. ¿Y qué hizo? Bueno, entonces, ¿qué pasó con el segundo rey? ¿Cómo fue la vida de ese rey? Cuando él hizo lo mismo que usted. Cuando ese rey llegó, también nos preguntó que si había habido otro rey antes de él. Y nosotros le contamos, así como a usted le contamos, que él hizo una casa, la llenó de riquezas, eso. Y él se rió y dijo, yo no voy a vivir para esas tonterías. Y él lo que hizo fue, en esa casa que ya estaba construida, él sí quiso vivir ahí en esa misma casa porque era muy hermosa y todavía es hermosa. Pero él nos dijo que le trajéramos a las mujeres más hermosas y hizo un concurso de belleza. Y entre las mujeres más hermosas, las ganadoras, él estuvo con ellas. Él se las llevó y las hizo sus esposas. Y él todos los días hacía banquete. Todos los días hacía que le trajéramos los mejores alimentos, que le preparáramos la mejor comida. Y él comía un poquito y botaba porque él quería probar harto, probar harto. Ah, bueno, ¿cómo llegó este segundo rey? Le había preguntado él. Esta parte me la salté. Entonces, ¿cómo llegó este segundo rey? Él llegó nadando, porque él era nadador olímpico, él era campeón. Entonces el barco de él se hundió, pero él antes de que el barco se terminara de hundir, él se tiró al agua y él nadó y llegó acá nadando. Entonces, bueno, ¿a qué se dedicó? Él se dedicó a tener sexo
a todo lo que él quería, se dedicó a comer todo lo que él quería, y así duró su año. Y cuando terminó el año, ¿qué pasó? Él, como le habíamos contado que él se tenía que ir, él sí no hizo resistencia como el otro, sino él ya se fue. Y como él llegó nadando, no se podía, él se quiso ir con la tabla, pero entonces nosotros le aclaramos que no, que como él llegó nadando, se tenía que ir nadando. Él pensó que se podía ir con una tabla como el primero, pero él no tuvo en cuenta que el primero llegó con una tabla, se tenía que ir con la tabla. Pero como él llegó sin tabla, él se tenía que ir solo. Pero resulta que en todo ese año que él estuvo aquí, como se dedicó a comer y a tener sexo, toda su condición física se había perdido. Él quedó como si nunca hubiera, como si hubiera nadado así poco a poco, pero no como un nadador profesional experto, no. Él quedó como el común de la gente que sabe medio nadar. Y pues cuando él se fue, y tras del hecho, como él comió y comió y comió, se dedicó a comer, pues él se engordó y se engordó. Entonces él ni siquiera pasó un día. Él se fue nadando y nosotros lo veíamos como se hacía chiquito, chiquito, pero vimos en el momento en que él ya no tenía fuerza y él se ahogó. Y ese mismo día, no alcanzó a pasar un día, ese mismo día el cuerpo de él regresó por las olas, regresó flotando. Él también murió. En el anterior de la tabla, por lo menos 3 días, pero este un día. Y este nuevo rey, pues claro, cuando él escuchó esto que le había pasado a los dos anteriores, él se quedó pensando, ¿qué hago yo durante mi periodo de rey? ¿Qué hago yo? Y entonces los indígenas le decían, ¿qué quiere que hagamos? Y él le dijo, espere, yo necesito pensar. O sea, las condiciones en las que estoy, que me tengo que ir así como vine, tengo que pensar muy bien. Tengo que pensar muy bien. Y él se quedó meditando, meditando y les dijo, llévenme al lugar más alto de la isla. Y ya se iba a oscurecer, eran como las 5, algo así, cuando él dijo eso. Entonces lo llevaron a la parte más alta. En esa isla se oscurecía a las 6 de la tarde. Y resulta que lo llevaron a la parte más alta y estando en la parte más alta, él empezó a mirar alrededor, miraba el mar alrededor y era mirando así detalladamente, mirando. Y mirando, duró así casi toda la hora. Cuando ya se iba a oscurecer, él alcanzó a ver un puntico y eso porque el sol se estaba inclinando, entonces algo generó sombra y él alcanzó a ver un puntito. Llegó y le dijo, ¿qué es ese puntito? ¿Qué es eso que se ve allá? Y dijeron, esa es una isla. Pero es una isla abandonada, esa isla no tiene nada. Es una isla primero que todo pequeñita. Esa isla solo es arena, no tiene vida, no hay ni siquiera animales, no hay nada. Pero es una isla, sí, es una isla. Siempre ha estado ahí, siempre la hemos visto ahí. Entonces le digo, llévenme allá. Y le dijeron, mi rey quiere que lo llevemos a esta hora, ya se está oscureciendo. Digo, está bien, descansemos, llévenme mañana. Y al otro día, bien temprano, los hizo madrugar a todos. Y los hizo que lo llevaran a esa isla. Cuando lo llevaron a esa isla, él la vio y él dijo, es perfecta. Pero los otros no entendían por qué él decía eso. Para ellos no era perfecta. Para ellos era un montón de arena sin sentido. Y entonces él llegó y les dijo, desde mañana vamos a traer, empezó a planear. Se quedó dándole vueltas a esa isla, aunque era pequeña, pero pequeña para donde ellos estaban acostumbrados, porque realmente pues era grande. Era por decirlo como un barrio, ¿sí? Sí era pequeña. La isla donde ellos estaban era como una ciudad flotante, grande, inmensa. Pero esta isla era como un barrio, algo muy pequeñito. Pero tampoco tan pequeñito como una casa, ¿no? Tampoco así, era como un barrio. O sea, cabían, no sé, 10 manzanas, 10 manzanas así. Entonces, manzana me refiero, ¿cómo le dicen? De otra manera, no sé cómo le dice, como cuadras. Hay otros países donde dicen cuadras, que tiene 100 metros por 100 metros cada cuadra. Entonces cabían como unas 10 cuadras, así como 100 metros por acá y 100 metros por allá, así, cada cuadra. Entonces sería como 1 kilómetro por 1 kilómetro. Bueno, allá hablando en áreas, así como 1 kilómetro. 1 kilómetro por 1 kilómetro tenías ahí, más o menos. Entonces, ¿qué hizo él? Les dijo, desde mañana aquí van a empezar a venir con las balsas que ustedes tienen, porque ellos hacían balsas con troncos. Las van a llenar de tierra. ¿De tierra que usamos para cultivar? Sí, van a traer la mejor tierra. Y entonces los puso a excavar, a quitar arena, echaron mucha arena al mar e hicieron como piscinas, pero esas piscinas eran de tierra y las llenaban de tierra. Los indígenas no entendían qué es lo que él estaba haciendo, pero todo su año él la gastó llenando esto de tierra y haciendo que sembraran. Y él trabajaba a la par con ellos. O sea, así como ellos sacaban como palmeras, las hacían como si fueran palas. Así como usaban eso para sacar tierra, él también se arremangaba y él también sacaba.
Y ellos le decían, usted es el único rey que ha trabajado a la par con nosotros. Los otros reyes solamente nos decían, haga y haga, pero ellos no hacían nada. Pero usted también trabaja y decía, yo necesito aprender. Y yo no necesito solo que ustedes hagan, yo también necesito aprender. Entonces, resulta que bueno, ¿qué más hizo? Hizo que así, y sí hizo que hicieran una cabaña, pero no muy grande, solo como para vivir él, como para vivir una persona. Entonces hizo así, que pusieran una cama bien cómoda, que pusieran así sistema de acueducto, y sí, cavaron pozo y encontraron agua. Mejor dicho, él estaba feliz con su isla, y ya se le iba a cumplir el año, pero él había dejado esa isla habitable, ¿sí? Y cuando pues ya estaban en la isla grande, él casi no la pasó en la isla grande. Él todo el tiempo estuvo en esa isla pequeña. Casi todo el tiempo. O sea, él casi ni visitó esa mansión que había hecho el primer rey. Él ni siquiera, sino él entraba ahí, dormía, pero él no, ni la recorrió, ni recorrió todas sus habitaciones, ni la sala, ni la hermosa cocina que tenía, todo eso no. Él lo único que hacía era dormía, se levantaba, vámonos a trabajar, y a todos se los llevaba a la isla. ¿A cuál isla? A la isla donde él hizo, disculpen, donde él la hizo habitable. Les dije que iba a toser, no les advertí. Entonces él estando en esta isla nueva, bueno, cuando ya estaban en su isla, ¿qué otra cosa hizo durante ese periodo del año? Él le dijo a los mejores nadadores que le enseñaran las técnicas de nadar. Inclusive esos nadadores le enseñaron cómo bucear, porque ellos con palitos de bambú idearon cómo poderse sumergir. Y no sé cómo le llaman a esos aparatos para sumergirse, pero ellos idearon eso. O sea, no careta, no con vidrio, no así, no, pero por lo menos podían bucear. Entonces él aprendió durante ese año, hacía ejercicios de natación, de buceo, así. Y él aprendió a nadar muy bien. Hizo su isla y aprendió a nadar. Entonces, cuando llegó el momento de partir, él se despidió feliz. Es más, él estaba preparado. Él estaba esperando ese momento. Él estaba esperando para irse. Y cuando llegó, él fue el primero que se levantó y los despertó a todos. Ya me voy, chao, me voy, me voy. Y todos los indígenas como, este rey es diferente. Este rey no ha hecho como los anteriores. Los anteriores han sido arrogantes, han sido antipáticos, han sido reyes. Han tenido corazón de rey. Pero teniendo la oportunidad de ser rey, pero se convirtió en trabajador. Él quiso trabajar, a pesar de que era rey, menospreció ese título de rey y se hizo como uno de nosotros. ¿Sí? Y todo el tiempo que él estuvo acá entre nosotros, su corazón estaba allá en esa otra isla. O sea, él realmente no estuvo acá con nosotros. Prácticamente es como si estuviera con nosotros, pero él nos jaló hacia otro hábitat. ¿Sí? Y tras del hecho, él fue el que se despidió. Él ya tenía su tablita con la que él llegó y se fue con su tablita y se despidió. Y todos se quedaron así despidiendo y él salió corriendo y se metió al agua. Y se fue nadando. ¿Hasta dónde? Se fue nadando a su isla. Y se fue nadando a su isla. Y incluso esa tabla le hizo hasta estorbo. Él ya sabía nadar bien. Y él salió con la tabla. En algún momento soltó esa tabla y se fue nadando bien. Y llegó a su isla. Los habitantes ya entendieron qué es lo que él iba a hacer. Se subieron todos se subieron a la parte más alta. Y desde allá veían cómo él se hacía chiquito, pero veían cómo él se estaba dirigiendo a la isla. Él aprendió tanto viaje hacia esa isla, él aprendió a conocer el camino exacto hacia la isla. Y resulta que él estuvo en esa isla 5 años. Porque tenía agua, tenía todos los alimentos, tenía cabras, o sea, hizo llevar animales allá. Hizo esa isla habitable. Incluso había preparado como una especie de choza, pero no era choza, era un poco de madera para él prenderla en caso de que viera algo especial. Y resulta que después de 5 años él logró ver un barco pequeñito y él prendió la fogata esa que había preparado durante todo ese año. Y pues los de este barco lo vieron y lo recogieron y él volvió a la vida con todas las personas de la civilización. Aquí termina la historia, pero ¿qué es lo bonito de esta historia? Ahora vienen las preguntas, ahora vienen las preguntas, ¿sí? Les veo que ya más de uno se adelantó, Leonel va adelantado, pero no haga trampa, la idea que todos pudieran pensar, ¿sí? Entonces, ¿ustedes como cuál de estos 3 reyes creen que han vivido? No les digo cómo les gustaría vivir, sino cómo creen que han vivido. Les hago esta pregunta porque
Muchas personas han vivido el corto tiempo que van a estar en este cuerpo. Este cuerpo es vulnerable. Así sea una persona fisiculturista que levanta pesas, se ve así musculoso. Si se cae de un tercer piso, ¿sabe qué le pasa? Si se cae de cabeza desde un tercer piso, se mata. Porque realmente somos frágiles. Todo eso, los músculos o el maquillaje, todo eso es apariencia. El ser humano no es eso. Y es frágil. Este cuerpo es frágil. Si se encuentra con un oso, con un león, ¿podrá pelear? Sin armas, no podrá hacerle frente. Eh, Realmente el ser humano es muy, muy frágil. Entonces, muchas personas en este cuerpo que va a cumplir, para algunas personas, no todo el mundo, pero algunas personas van a llegar a los 70, otros a los 80, muy pocas personas van a llegar a los 90. La gran mayoría se va a quedar antes de los 90, van a dejar este cuerpo. Entonces, algunas personas, sin pensar que van a tener que dejar este cuerpo, ese periodo de tiempo del rey era como el periodo de vida de nosotros. Entonces, tarde o temprano vamos a dejar estas condiciones en las cuales nosotros hemos vivido como reyes. Entonces la pregunta, honestamente, ¿cómo se han visto? El rey uno, ¿qué característica tenía? Era como las personas que viven en esta vida para acumular y acumular bienes. Trabajan años y años para comprar una casa, un apartamento y otro apartamento allí y otro apartamento allá. Trabajan años para eso. Y también como para tener empresas que produzcan y produzcan. Algunos tienen que levantarse temprano a administrar sus empresas, porque si no se van a pérdidas, porque entre más cosas tienen, más tienen que administrarlas. No sé si sepan esa historia de los grandes hombres que han tenido muchas riquezas en esta tierra. Han tenido una vida en la cual casi no pueden dormir. ¿Por qué? Porque desde temprano hasta bien tarde tienen que estar administrando sus negocios. Entonces hay personas que han vivido su vida de esa manera. Los dos primeros reyes se dedicaron a los placeres. El segundo, el primer rey se dedicó realmente, estoy leyendo lo que escribió Adriano, pero no, el primer rey se dedicó a vivir para las cosas de este mundo, para comprar casas, comprar carro, comprar posesiones en este mundo, cosas que no se va a poder llevar. Cuando se le termine el plazo en esta tierra, le va a quedar esa casa tan bonita que compró, ese edificio que compró, ese carro que compró, nada de eso se va a llevar, nada de eso se va a llevar. Así como vino, así se va a tener que ir. Por eso en la historia aparecía esa expresión, así como vino, así se va a tener que ir. El segundo rey, ¿qué representa? A las personas que viven para los placeres, la persona que vive para fiesta, tomar, le produce placer el trago, entonces vive para tomar, para todos los viernes estar en rumba, organizar rumba con sus amigotes, para eso vive. Y sabemos que donde hay trago, también hay sexo. Entonces vive para eso, vive para el trago, el sexo, vive para esa vida, para ese tipo de vida. Hay personas que no viven para el trago, pero también viven para el sexo, viven para los placeres sexuales. O sea, los dos primeros reyes representan a la gran mayoría de las personas. Pero el último rey, ¿qué representa el último rey? El último rey representa a alguien que su ciudadanía no está en esta tierra. Esa isla pequeñita que representa el cielo, la salvación. Él, la salvación la tenía asegurada. Por eso para él irse no fue doloroso. Como el apóstol Pablo, que decía, para mí el morir es ganancia. Si ustedes miran la vida que tuvo el apóstol Pablo, fue terrible. Fue terrible. Él fue azotado con varas, con varillas, le daban con varillas. Le dieron también con látigo 5 veces, con varilla 3 veces. O sea, fue terrible. Lo apedrearon. Él lo torturaron. O sea, la vida que tuvo él por anunciar el evangelio fue tortuosa. Porque él no podía parar de anunciar el evangelio. Y él lo decía, ay de mí si no anunciar el evangelio. Cosa que me está pasando a mí. Donde yo no anuncie el evangelio, ¿yo para qué recibí el evangelio? Para quedarme acostado viendo Netflix. Yo hasta ahora podría no estar hablando con ustedes y estar allá viendo una película de Netflix. Pero Dios no me dio el evangelio para que yo viva de esa manera. Dios me dio el evangelio para que haga este live todos los días. Gústeme o no me guste, esté donde esté. Bueno, siempre que pueda hablar. Pero para eso es que Dios nos dio esta vida, ¿sí? Y bueno, volviendo al versículo que leímos el día de hoy, la túnica de pieles. Esa túnica de pieles que representa a nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos lo que hizo Adán, en el momento que fueron abiertos sus ojos, él cosió hojas de higuera y se hizo un delantal. Pero ya hemos analizado en otros videos, ese delantal no cubre la desnudez, es una ilusión del ser humano.
La desnudez que representa eso que separó al hombre de Dios. Dios le dijo morirás, pero el hombre se vio muerto, no, se vio desnudo. Es lo mismo, esa desnudez es la separación. El hombre cómo trata de solucionar esa desnudez, esa separación. En la Biblia se muestra como desnudez esa separación. El hombre trata de solucionar esa desnudez, esa separación, haciendo algo, como cosió hojas de higuera para hacer un delantal. Pero ¿por qué la Biblia muestra que lo que él hizo es un delantal de hojas de higuera? Porque está mostrando que lo que el ser humano hace para solucionar el problema de la separación con Dios es inútil, no sirve. Por más que se dé látigo, por más que ayune, por más que haga muchas cosas, nada de lo que el ser humano haga lo puede volver a unir con Dios. Entonces una persona, ¿cómo puede ser unida con Dios? Perdón, no, perdón. ¿Cómo una persona entonces puede unirse con Dios? La vestimenta que vemos en este versículo que leímos hoy, Génesis 3, versículo 21, Dios hizo túnicas de pieles y lo vistió. Dios vistió al hombre. Cuando miramos que Dios hizo túnicas de pieles y lo vistió, esas túnicas de pieles fueron hechas para que haya sido de pieles, algún animal se quedó sin esa piel. O sea, tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber derramamiento de sangre, tuvo que haber muerte. ¿Qué representa? Es sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, y es más, el hombre que hizo delantal de hojas de higuera, eso no sirve para cubrir las nubes. Las hojas se rompen, si no sirve como ropa, hacer algo con hojas, sí, es ridículo, y menos un delantal. O sea, eso representa lo que hace el hombre para solucionar su problema de unirse con Dios. Esa es la desnudez. Pero entonces, realmente Dios, ¿cómo solucionó el problema de la desnudez? O sea, de la muerte. Dios dijo era que iba a morir. ¿Cómo solucionó Dios ese problema de la desnudez? Dios hizo túnicas de pieles. Y lo que más me gusta de este versículo es lo que dice la parte final. Miren lo que dice. Ya para finalizar vamos a leer esa parte. El versículo 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y mire las últimas 3 palabras que aparecen en este versículo. Dice, y los vistió. Hizo túnicas de pieles y los vistió. Dios puso ese vestido. Ahora, la Biblia dice, ¿quién es el que justifica? Dios es el que justifica. El delantal de hojas de higuera, ¿qué representa? A una persona tratando de unirse con Dios por sus fuerzas. Nadie justo ni a uno, se refiere a eso. Nadie se puede justificar con Dios por obras que haga, por las obras más hermosas que haga. Así se dedique toda su vida a vivir en medio de leprosos y a limpiarles el pus y a hacer cosas asquerosas. Nada de lo que el ser humano haga, ni su sacrificio. Es más, Dios no mira el sacrificio del ser humano con agrado. Para Dios es asqueroso el hombre que se trata de sacrificar creyendo que de esa manera puede comprar a Dios, porque no es otra cosa que comprar a Dios. Nadie puede comprar a Dios. O sea, no hay justo ni un uno por sí mismo. Pero las túnicas de pieles representan la justicia de Dios. Entonces Dios, cuando dice los vistió, entonces Dios cogió a su hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, y lo mandó a este mundo a morir por nosotros. Y lo dijo Jesús, ustedes no me quitan la vida, yo para esto he nacido, yo para esto vine, yo la doy. Pues cuando uno oye eso, no, es terrible. En las películas no muestran así, en las películas muestran como que, ay, obligaron, ay, lo mataron. Pero cuando uno mira la Biblia, no, Jesús dice, yo vine, a eso vine. Pues Jesús no murió toteado a la risa, sabemos que él no quería hacerlo, pero él lo dijo en su oración, dijo, no se haga como yo, sino como tú. O sea, él vino a hacer la voluntad del Padre, que era horrible, pero era para salvarnos. Si Jesús no hubiera hecho la voluntad del Padre, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Romanos 5:19, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a amar a alguien que hizo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Nosotros, ¿por qué tenemos entrada al cielo? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa túnica de pieles representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y los vistió. Las palabras más hermosas de ese versículo, y creo que de toda la Biblia, es esas tres palabras. Y los vistió. Porque ¿qué significa? Dios hizo el trabajo para justificarnos. Cuando dice la Biblia, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Jesús fracasó? No fracasó. Él vino a quitar el pecado del mundo y lo quitó. Él no fracasó. Cuando una persona piensa que todavía es pecadora, esa persona está diciendo Jesús fracasó. Jesús a lo que vino no lo pudo hacer porque todavía yo veo que hay pecado. No, Jesús lo hizo y lo hizo de una manera perfecta. Él ya lo hizo. Entonces las personas, ¿por qué se van al infierno?
si ya el pecado fue quitado del mundo? Las personas se van al infierno por creer a su punto de vista. Por eso le preguntaba a las personas, ¿qué es pecado? Y ellos dan su definición, pero nunca nos dicen, vea, pecado es, no, nunca se refieren con la Biblia, sino ellos hablan, no, pues pecado es esto, esto. Y dice, pero usted, ¿por qué me está hablando así? O sea, si estamos hablando de algo que es bíblico, algo que es de Dios, usted debería hablarme con la Biblia, muéstreme la Biblia. Pero no empiezan a decir, no, pero es que es lógico, tiene sentido. Si usted se pone a pensar, pecado es esto, esto, esto. Le dice uno, no, en la Biblia muestra o pecado algo totalmente diferente. La clave para conocer el corazón de Dios y estar conforme al corazón de Dios es, Dios no mira lo que mira el hombre. Hoy creo que nos pasamos más que todos los días anteriores, pero creo que ha valido la pena el reencuentro. Entonces vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el tiempo que nos has permitido para estar acá, para considerar tu palabra, para mirar tu corazón. Y esas 3 palabras que aparecen en este versículo 21 de Génesis 3, que dicen, y los vistió. Gracias, Padre, porque tú nos vestiste de gloria. Tú nos vestiste de salvación. Tú nos redimiste. Tú, como dice la palabra, nunca más te acordarás de nuestros pecados. Tú ya los borraste, nos hiciste como blanca lana. O sea, los pecados que habían en nosotros, que nos hacían oscuros, todos esos pecados los quitaste. Tú nos hiciste perfectos. Algunas personas incluso al recibir la salvación van a experimentar ese cambio. Van a notar cómo esas cosas que tanto le atraían del mundo ya no le van a atraer. Permite, Padre, que los hermanos nuevos que se están anexando no se desconecten de recibir la palabra, porque es como un bebé que ha nacido y tú le dices que desee la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra pura, tal como tú la envías, no queriendo mezclar con las cosas de este mundo. Dice el apóstol Pablo, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Permite, Padre, que los hermanos que ya son salvos y que han recibido la salvación a través de este TikTok, a través de estos live y a través de los videos en YouTube, permite, Señor, que con un mismo corazón siempre, siempre estén buscando de ti, alimentándose de ti, porque la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué vivimos nosotros los justos? De lo que sale de la boca de Dios, de lo que sale de la boca de ti. Padre, hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos. Amén. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Creo que ya mañana no estaré tosiendo. Espero que así sea. Bueno, chao.